¿Qué tal, amigo de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario, el último de este año 2021. Hoy estamos 31 de diciembre de este 2021. Este es nuestro último comentario y a diferencia de otros lo hemos hecho un poco más temprano porque evidentemente ya más tarde todo el mundo va a estar concentrado en recibir el año nuevo que esperemos sea de cambio, pero un cambio positivo, un cambio con energía, un cambio con mucha efervescencia, ¿no? No esos cambios que no implican pues nada y son solamente anuncios y meros retos. Nada de metas concretas u objetivos claros. Ok, antes de iniciar nuestro comentario, vamos a hacer una evaluación de todo el país de manera breve, evidentemente. Antes mencionaremos algunos datitos importantes, ¿no? Debemos indicar que hoy día se ha conocido una denuncia de la Contraloría en Arequipa, donde funcionarios de Autodema, para variar, ¿no? habían subdividido el trabajo que realizaba del encauzamiento de río Siguas, tenemos entendido, y que lejos de hacer una licitación como correspondía, dividieron la licitación para hacerlo en dos tramos, favoreciendo a una empresa de manera directa, porque ustedes sabrán que una licitación se hace de 8 unidades impositivas tributarias hacia arriba. Una unidad impositiva está por encima de los 4.000 soles, significa que más arriba de los 32.000 recién podría hacerse, ¿no? Se han generado pagos indebidos y hay como 4 o 5 funcionarios de Autodema. Un escándalo, ¿no? En Autodema han ocurrido muchas cosas en los últimos años y décadas. Si se hiciera una investigación, sabríamos por qué, por ejemplo, en Autodema se han tenido que firmar hasta 12 adendas en los últimos años, ¿no? Adendas que han implicado que el presupuesto, el costo del proyecto Maje Siguas 2, que inicialmente estaba en 380 millones de dólares, hoy sobrepase los 700 millones de dólares. Así de fácil se han tirado la plata. Bueno, ese último dato. De otro lado, debemos indicar que se ha decomisado hoy una tonelada de productos pirotécnicos en diferentes operativos y a un comerciante le han quitado como 500 kilos de pirotécnicos, media tonelada, tras varios operativos que ha realizado la policía en nuestro país. Otros datitos, a ver, no menos importantes del contexto local de Arequipa, son los siguientes. A ver, se confirmó cadena perpetua para un sujeto que asesinó a su ex conviviente. El crimen ocurrió el pasado 7 de enero del 2020 en el distrito de Quequeña. Y bueno, en poco tiempo ya tenemos una sentencia. Ojalá así sea siempre, ¿no? En el Poder Judicial, porque se tardan años para sentenciar a quienes cometen este tipo de ilícitos. Bien, de otro lado debemos indicar, hay problemas, ayer la gobernadora en funciones pedía que se apruebe la adenda, hoy salen titulares de que en efecto, si es que no se aprueba la adenda 13, probablemente denuncien a los consejeros. Hay mucha presión e intereses de por medio, ¿no? Hay mucha gente interesada en que se firme la adenda 13. Bueno, a ver, del plano nacional debemos indicar, bueno, ayer que se cumplían un año más de la tragedia de Mesa Redonda, nuevamente se produjo otra en los alrededores, ¿no? Han tenido que concurrir muchos bomberos y felizmente creo que hasta ahora no hay víctimas que lamentar, pero sí los destrozos son pues mayúsculos, ¿no? Como siempre ocurre y como también probablemente ocurre en Arequipa, hay almacenes, hoteles, ambientes que se adecúan así pues rústicamente nada más para almacenar productos, muchas veces de los cuales son inflamables, y por eso el gran incendio que ha ocurrido ayer. Y para terminar este pequeño avance de noticias o estos datitos, ayer ya se ha firmado el acuerdo entre los comuneros de Chumivilcas, la empresa de Las Bambas y el gobierno, ¿no?, para el retorno de sus operaciones. Algunos critican estos acuerdos, pero en fin, parece que el gobierno no tiene las cosas claras. Bueno, vamos a ver que retorne pues un poco la calma a este corredor minero del sur. Ok, hasta ahí nuestros datitos. Vamos a ir a una
pequeña mención de nuestros auspiciadores para luego volver haciendo un análisis de este año 2021 que se nos va en breve. Volvemos. Ok, señoras y señores, vamos a iniciar nuestro último comentario ya centrados en nuestro tema de hoy, el análisis de los hechos más importantes de este 2021. Bueno, este 2021 se ha parecido mucho al 2020 en dos temas centrales. Uno, que ha sido escenario de muchos actos de corrupción. Recordarán el año pasado cuando se compraban mascarillas, se compraban plantas de oxígeno y una serie de indumentaria en plena pandemia, mucha gente metía mano a las licitaciones, ¿no? Desde sectores de la policía hasta gobiernos locales, recordarán ustedes las canastas que se repartían, bonos, gente que no merecía que le den su bono, los habían incorporado, licitaciones amañadas en diversos sectores, incluso en el ejército y en fin, una serie de cosas. Y estos actos de corrupción también se han presentado en este año 2021. Y otro hecho que también se parece mucho al 2020 es que, bueno, la pandemia ha continuado, ¿no? A pesar de que el año pasado muchos gobiernos del país ya habían estado listos y prestos, el tema de la pandemia seguía golpeando a nuestro país. Y de hecho, entre marzo y abril se presentó la segunda ola en nuestro país. Segunda ola cuyo pico más importante se produjo en marzo, en vísperas de las elecciones. Y claro, nosotros no estuvimos preparados para eso, ¿no? A pesar de tanto mensaje y tanta información que se daba. Habíamos iniciado el 2021 sin nada de vacunas, ¿no? Porque el señor Martín Vizcarra, que se preciaba de luchar contra la pandemia y dar bonos por aquí, bonos por allá, y mensajes aquí y allá al mediodía, no había hecho lo básico, lo elemental, que es suscribir un contrato con estos consorcios o estas farmacéuticas internacionales. Ya ha tenido que ser el gobierno de Sagasti, ya cuando lo vacan a Vizcarra, que recién iniciara una gestión formal, porque lo anterior que hizo Vizcarra solamente eran meros acuerdos, meras intenciones. A partir de febrero se empezó a vacunar, caminábamos muy retrasados respecto a otros países de la zona, sobre todo de Chile, que ya había empezado su vacunación el año pasado, es decir, en el 2020, nosotros recién habíamos empezado el proceso de vacunación con mucho retraso. A estas alturas se puede decir que uno de los logros quizás más importantes es que a estas alturas ya estamos con un avance bastante importante. Hemos corrido, en realidad hay que saludar mucho el esfuerzo del ministro Ugarte, no de Pilar Mazzetti, que ha resultado una estafa. La señora se presentaba pues como una persona pues muy erudita y transparente, y resultó que ella fue la primera que se vacunó. Bueno, Ugarte y el actual ministro Ceballos creo que han cumplido ahí una labor importante, estos dos ministros de diferentes gobiernos, ¿no? A estas alturas más o menos se calcula que ya estamos sobre el 70% de la población con primera dosis y un 80% con la segunda dosis. Claro, en medio de todo esto también ha venido estas campañas de los antivacunas, ¿no? Que piensan que te han colocado acá un chip, que te van a copiar todo el ADN, que te van a extirpar toda tu inteligencia, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, por estos dos hechos, muchos se parecen el 2020 al 2021 y también porque la economía pues ha estado bastante ralentizada. A estas alturas la economía ya ha despegado un poco en el Perú, a pesar de que, según la información, solamente vamos a crecer en 4% y tenemos un alto nivel pues, de informalidad que ha superado el 80 y tanto por ciento, ¿no? Y obviamente esto de la pandemia ha hecho que se despida mucha gente, ¿no? Mucha gente. Otro hecho no menos importante en este año 2021 son las elecciones. Producto de que fue vacado el señor Vizcarra y luego asumiera Sagasti, ya Vizcarra había convocado a las elecciones, ya no había marcha atrás, se tenía que llevar a cabo el proceso en medio de este proceso de vacunación. Recordemos que Bolivia hizo elecciones, también lo hizo Ecuador y lo hizo Chile con la Asamblea Constituyente, de tal manera pues que, digamos, ya estaba virtualmente el panorama claro. Las elecciones pues fue una sorpresa, ¿no? Porque inicialmente quienes punteaban las elecciones eran Hernando de Soto, el señor López Aliaga, luego Johnny Lescano, en algún momento también Verónica Mendoza, pero bueno, el tema es que el asunto dio sorpresa, ¿no? Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta ante la sorpresa de muchos. Y eran pues dos extremos, la izquierda y la derecha. Castillo finalmente, en medio de mucho escándalo, gana con 40.000 votos. Casi los mismos votos con los que PPK le ganaría años atrás a Keiko Fujimori. En ese momento creo que eran 70.000 votos. Ahora la diferencia se acortó a 40.000. Pero bueno, Castillo, que fue un improvisado, un candidato que no estaba preparado para estas cosas y que hasta ahora, 5 meses después de las elecciones o de que ha asumido el mandato, todavía no sabe qué rumbo tener, ¿no? Él tenía unas propuestas de izquierda, el cambio de la Constitución, la privatización del gas, del petróleo, la confiscación, y al final se ha quedado sin nada. Ha lanzado a las justas la reforma agraria, que básicamente es un paquete de medidas, ¿no? A eso no se le puede llamar reforma agraria. Ha intentado hacer la renegociación del gas, todavía con muchos problemas de por medio, pero más que renegociar, el camino está por masificar el gas. Vamos a ver, porque esta es una tarea de largo aliento. No es que mañana o en 2 meses ya todo el país va a estar masificado con gas. Eso tarda mucho porque significa inversión de millones de soles. Bueno, ganadas las elecciones, entonces Pedro Castillo jura a su primer ministro, el señor Bellido, el popular Puca, y no dura ni 3 meses en el cargo. Evidentemente que Bellido pues no tenía las mínimas credenciales, como muchos otros ministros, ¿no? Como Barranzuela, Ayala, como el actual ministro que queda todavía en Transporte y Comunicaciones, el señor Silva, que le anda dando permisos a los taxistas informales, y como otros más que poco a poco han tenido que salir. Algunos pésimamente, pues, ¿no? Y no solamente con ministros, ¿no? También con otros funcionarios. El señor Carguapoma en salud y otros funcionarios que no duraron ni siquiera 24 horas. A tal punto llegó el escándalo que ya no quedaba otra cosa que saliera. Pero no solamente fue eso, fue que también, producto y en medio del nuevo gobierno que se inauguraba con Pedro Castillo a la cabeza, salta esta información de que confirman que en Junín, donde fue presidente el señor Cerrón, se destapó el gran caso de los dinámicos del centro. Y evidentemente mucha gente ha pasado a la clandestinidad, entre ellos Pinturita y otra gente, y se le confirma también la sentencia a Cerrón, ¿no? Por unas denuncias en Junín. De tal manera que a esa altura hablar de corrupción y transparencia para el gobierno de Castillo simple y llanamente era un remedio. Peor con los hechos que después sucedieron, ¿no? El tema de la licitación
de Petroperú, las visitas nocturnas de la señorita Carolín López a la casa de Breña y evidentemente otros asuntos como el puente Huallaga, donde también le dieron una licitación a los amigos de Carolín López. Actualmente el jefe de Estado es investigado y está en calidad de testigo por estos tres casos, ¿no? El puente Huallaga, Petroperú y el tema de los ascensos militares, que resultó siendo otro escándalo. En menos de 5 meses, Pedro Castillo ya está investigado o está claro, incluido en las investigaciones por estos tres casos. Bueno, otro hecho también no menos importante es la muerte de Abimael Guzmán, ¿no? Otro embrollo para el gobierno. El gobierno no sabía qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán. Si cremarlo o meterlo en una tumba o desaparecerlo o volarlo. Tuvo el Congreso que dar una ley para proceder a su cremación. Un asunto que le quemaba en las manos al gobierno. Dicho sea de paso, muchos de sus ministros y funcionarios pues antes alababan las acciones de Abimael Guzmán, hoy tomaban distancia. Bueno, Abimael Guzmán pues autor junto con su banda de la muerte de 60.000 personas. Finalmente fallece y tras largos días la Fiscalía determina cremarlo. Bueno, así se han sucedido varios casos, ¿no? Ciertamente otro de los hechos no menos importantes es el que ocurre en noviembre, cuando súbitamente, tras discutirse temas de carácter nacional en el Congreso de la República, la congresista Patricia Chirinos decide plantear la moción de vacancia. Dicho sea de paso, logra el primer escalón tras todos los escándalos que ya se conocían, pero no logra pasar la segunda valla. Y en la segunda valla se necesitaban 52 votos. Solamente se obtuvieron 46. Faltaban 6 votitos. Claro, 2 bancadas se hicieron el costadito. La bancada de Alianza por el Progreso y la bancada de Acción Popular. Si ellos se hubiesen pronunciado sobre el tema, creo que a estas alturas ya Dina Boluarte hubiese sido la presidenta, ¿no? Bueno, eso pues en medio de tanto escándalo. Otro hecho no menos importante es esto de la casa de Breña, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, ¿no? La lobista Carolín López visitando Palacio de Gobierno, reuniéndose con uno y otro funcionario, con Pacheco, nada menos que el secretario personal del señor Pedro Castillo, que finalmente tuvo también que dimitir, donde se le encontró $20.000. ¿Quién tiene $20.000 en el baño? ¿Ah? ¿Y por qué tendrían que estar en el baño, no? Cosa curiosa. Pero este gobierno se ha teñido muy rápidamente de actos de corrupción, ¿no? Lamentablemente, un gobierno que se suponía era el gobierno del pueblo. A estas alturas, en el último día del 2021, dicen que rodaría la cabeza de Mirta Vázquez y ya incluso hay un empresario con el cual han conversado, ¿no? Parece que quiere renovar ciertamente Pedro Castillo el gabinete. Recordemos que Bellido ha durado 3 meses y 2 meses parece que va a durar Mirta Vázquez. Bueno, en medio de todo este escándalo para el gobierno y para el Partido de Perú Libre, la bancada se ha dividido, ¿no? La bancada magisterial de los profesores y la bancada de Cerrón. Cerrón ya está distanciado del gobierno, Bermejo y los Bellido se han ido con Cerrón, se han dividido y es una bancada absolutamente debilitada. No han guardado unidad y lo único que buscan ahora es un poco repartirse los puestos públicos. No se sabe a estas alturas con certeza si el gobierno de Castillo es un gobierno de izquierda, es un gobierno que está en el centro o a qué aspira. Realmente es un gobierno anodino. Ojalá que este 2022 se recompongan las cosas, aprenda un poco Castillo y sepa sentar las bases de este gran cambio. Un cambio que tiene que ver pues con eliminar desigualdades y crear un clima de paz también, ¿no? Porque no se trata de enfrentarse, se trata de dar solución a los principales problemas. El gobierno ha querido destrabar, por ejemplo, proyectos como Majes Iguas 2 y otros más, pero parece que no encuentra ahí la fórmula. Acaba de firmarse un acuerdo entre los comuneros de Chumbivilcas
y los representantes de la empresa Las Bambas, pero parece ser un acuerdo muy débil. En fin, malas y buen viento pues para el gobierno y bueno, la economía entre tanto está creciendo, ojalá. Esto va básicamente al empuje de los grandes emprendedores del país. La inversión pública y la inversión privada todavía es lenta. Quienes acá están apostando por el Perú son esos millones de emprendedores y microempresarios que se la juegan a diario. A estas alturas hay más de 282.000 muertos, ¿sí?, que está dejando la pandemia hasta ahora. La cifra exacta se las voy a dar a continuación. Estas cifras corresponden hasta ayer 30 de diciembre, ¿no? Son 202.653 y más de 2.292.000 contagiados. A vacunarse. ¿Qué más les podemos decir? Un feliz año. Desde Controversia TV, desde Arequipa, para el mundo entero, gracias a nuestras multiplataformas, les deseamos con mucho corazón que pasen un bonito año nuevo. Hasta entonces, retornamos el próximo año. Buenas.